Bien, nuestro grupo analizó mediante un artículo periodístico del Uno Digital la revolución que produce el hot sale y cómo cambió la manera de comprar online. Em, la tecnología digital ha impactado profundamente en los sistemas económicos de muchas empresas. Las organizaciones que saben para qué sirve, de qué se trata, generalmente los usan para sus beneficios, como ser la reducción de los costos, la optimización de los procesos y el fortalecimiento de la comunicación empresarial. El Hot Sale es una iniciativa a favor del comercio en línea, que fue impulsada por la CASE, que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, y tiene como objetivo estimular el comercio electrónico. El Hot Sale es un evento digital durante el cual las mejores empresas de ventas y de servicios en línea, como por ejemplo de indumentaria, como ser Adidas, Nike, de alimentos, como ser Carrefour, de electrónicas y de aerolíneas, eh, impulsan diferentes descuentos, ofertas y promociones para mejorar el crecimiento digital. Este año se realizó el 30 de mayo, el 31 y el 1 de junio. Y es la principal institución en promover los negocios que están vinculados al e-commerce. Nuestro artículo elegido comenta el crecimiento en las ventas en los últimos 3 años del hot sale, el cambio también que se ha producido en la página, y todas las empresas que se han ido sumando en cada edición, y cómo ellas han tenido que invertir en logística para cubrir la gran demanda de este evento. La oferta es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta. La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. Todos los seres humanos demandan un bien o un servicio. El hot sale tiene una trayectoria de 8 años, aunque desde el 2020 las personas cambiaron sus hábitos en las maneras de comprar online. Se espera estos días para aprovechar los grandes descuentos y las grandes ventas. Hoy, el cliente navega con más confianza a la hora de comprar, analiza los precios y las opciones que hay en la cartera. En la última edición, la plataforma ha tenido más de 3 millones de usuarios buscando ofertas en los distintos rubros, con más de 1.600.000 productos y descuentos de hasta el 50%, cuotas sin intereses y envíos gratis. La principal razón que se encuentra para adquirir estos productos y servicios son las facilidades de pago que da la plataforma. Este año las categorías más buscadas por la gente fueron indumentaria, electrónica, muebles y cosmética. Y los productos más cliqueados eran vuelos a Bariloche, zapatillas, celulares de gama media y vuelos a Barcelona. Bueno, la pandemia tuvo mucho que ver eh, con el crecimiento del comercio electrónico, ya que en ese contexto los usuarios se veían obligados a comprar de manera online, debido a las restricciones dispuestas por el presidente de la Nación. Y como la respuesta fue favorable, hizo que las empresas invirtieran en capital humano y transporte para facilitar la compra de los productos a los usuarios. Para que las empresas logren firmar con la plataforma, esta les ofrece posicionar su tienda, impulsar las ventas, promocionar cada uno de los productos y poder sumar clientes a todo el país. Esta edición llamó mucho la atención porque hubo un récord donde se sumaron aproximadamente más de 1.100 empresas. El CASE, como mencionaba mi compañera, promueve distintas iniciativas para todos los que están dispuestos a sumarse.
La participación en hot sale es exclusiva para cada uno de los socios. Por eso, las empresas deben contratar la membresía de manera anual, donde el pago es único y tiene la vigencia obviamente de un año, desde el momento del alta que se da en el caso. El asociado contrata además el sponsor de hot sale, le hace la parte publicitaria de cada producto y le puede llegar a bonificar hasta el 50% de la membresía anual de CASE, lo que también le da la posibilidad de participar en otra plataforma o en otra promoción como es el Cyber Monday. Desde mi experiencia personal, me compré un producto en la última edición del Hot Sale, que días anteriores venía investigando, viendo en todos lados, y lo estaba buscando, y la verdad que no estaba tan accesible al presupuesto que yo podía pagar o a los medios de pago que yo podía tener. Cuando salió el Hot Sale, me fijé y por suerte estaban con muchos descuentos y con muchos medios de pago y diferentes financiaciones que estaban al alcance mío, y bueno, y por suerte me lo pude comprar, pero se nota la diferencia que existe y los beneficios que uno como comprador puede tener. Y bueno, y como conclusión, este hot sale nos demuestra un gran cambio que viene ocurriendo, digamos, en estos últimos años, que tiene que ver con el comportamiento de los consumidores, ya que incorporaron la forma digital de buscar ofertas y comprar productos o servicios. En este sentido, los usuarios se ven mucho más interesados por las grandes posibilidades que le ofrece la plataforma en esos 3 días. Y si el cliente tuvo una muy buena experiencia comprando online, el consumidor espera con ansias, digamos, la próxima edición y vuelve a comprar algún producto, pero con mucha más seguridad de la que tenía antes. Nosotros luego realizamos como una breve investigación para obtener, digamos, datos más precisos y cercanos sobre el comportamiento de la sociedad en cuanto a la compra online y el hot sale, en donde pudimos observar de que en la pandemia la gran mayoría tuvo su primera experiencia comprando en esta plataforma. Es por eso mismo de que no es casualidad, digamos, de que en ese mismo año haya sido el crecimiento, o sea, el mayor crecimiento del comercio electrónico nacional. Después los jóvenes, digamos, los más interesados, son entre 17 y 35 años, son los que se encuentran, más interesados en estos tipos de eventos. Lo más importante que tienen en cuenta ellos a la hora de comprar el producto son los grandes descuentos y las cuotas sin intereses. También pudimos ver o observar, digamos, de que al realizar sus compras, la mayoría lo hace con tarjeta de crédito. Y a partir de las estadísticas, digamos, obtenidas a nivel nacional, Tucumán se encuentra en el ranking dentro de las 5 provincias que más visitaron o que más navegaron el sitio en esos 3 días, digamos. Eso es todo, profe. Perfecto, chicas, las felicito. La verdad que hicieron una excelente presentación. Se nota que han trabajado bastante, han tenido en cuenta hasta pequeños detalles que la verdad que me sorprendieron. El flyer me pareció excelente el diseño. La verdad que no tengo queja, porque combinaron un color difícil, medio complicado, el durazno de fondo, es difícil combinar con otros colores que se puedan superponer, o sea, mantuvieron la estética con respecto a las imágenes que pusieron de fondo, las otras imágenes que para marcar lo que es la oferta, lo que es la demanda, la combinación con el amarillo y el color naranja o durazno, con el contraste de las flechas y el tipo de letra, la verdad que la felicito. Se nota el trabajo, la dedicación que han tenido hasta en esos detalles, así que con respecto al el título también me pareció muy bueno, porque si bien ustedes, digamos, ponen en exaltación, por así decirlo, digamos, dentro del flyer, el hot sale, pero arriba ustedes aclaran qué es lo que van a hablar y de qué se va a tratar esta exposición. Y es justamente lo que ustedes hicieron, un análisis de la oferta y de la demanda con respecto al hot sale. Así que en esa parte, por eso les digo que hasta el mínimo detalle lo han tenido en cuenta.
Han elegido un título llamativo y se encuentra distribuido de manera uniforme la información sin ser recargado y se entiende solo con observarlo qué es lo que ustedes van a hablar. Con respecto a la exposición, me pareció una de las mejores exposiciones que yo escuché, no solo en esta comisión, sino en las otras comisiones, porque no se daban el pase. Cada una sabía cuándo tenía que intervenir y qué era lo que tenía que decir. Y el fondo de pantalla que eligieron, digamos, en las 4 que fueron las expositoras, las felicito. La verdad que esa parte denota lo que a mí me gusta remarcar en este tipo de exposiciones, que es la dedicación. Ustedes tuvieron en cuenta hasta ese detalle para exponerlo, no se pisaron, la dicción fue clara, lo transformaron a su lenguaje, lo que tenían que exponer, además de dar un ejemplo personal, hicieron una buena conclusión, cumplieron con el tema, así que si les pudiera poner una mejor nota de 10, se la pondría, chicas, pero solo les puedo poner 10, así que las felicito. Gracias, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por las palabras. Gracias a ustedes, de nada. Bien, va a ser difícil remontar eso, ¿no? A lo que queda. Pero bueno, lo intentemos. El grupo 7, formado por Chico, Lourdes, Cruz, Andrea y Romano, Juan José, están conectados, ¿verdad? Sí, profe, sí. Acá estamos. Bien, ¿a quién hago coanfitrión? ¿O coanfitrión? A mí, profe, Andrea Cruz. Ok. Te escucho el eco. Ahí está Andrea, pueden arrancar cuando quieran. ¿Se ve el flyer, profe? Todavía no. Ahí está. ¿Listo? Ahí ya se ve. Sí, perfecto. Bien, profe. Bueno, nuestro grupo eligió hablar sobre la oferta y demanda del rubro textil y nos enfocamos en la empresa Santista. Esta empresa se encuentra en la localidad de Aguas Blancas, dentro del municipio de Famaillá. Cuenta con aproximadamente 900 puestos de trabajo. Fue fundada con el nombre de Grandes Fábricas Argentinas, más conocidas como GRAF. La empresa se dedica a la producción de tejido de algodón y mezcla de fibras sintéticas. Es una de las empresas que se encuentran en la cima de la actividad gracias al capital humano, gracias a que el capital humano es su prioridad, ya que no solo le dan trabajo, sino que también son capacitados. También llegó a ser una de las empresas textiles más importantes del país. Bueno, nuestro artículo, el artículo que nosotros elegimos, trata de la crisis que sufrieron el rubro textil en el tiempo de la pandemia, ya que llevó a la suspensión parcial y total de muchas actividades. Este sector no fue la excepción. En el caso de Fábrica Santista, la producción de sus 2 marcas, enfocadas en la producción y comercialización de tejidos para indumentaria,
Una de las marcas era World Jeans y Workwear y Workwear. Bueno, hacen la producción de jeans y de indumentaria, que estas marcas sufren una importante disminución en la venta. Según el sondeo realizado a más de 80 empresas del rubro textil de todo el país, la mayoría responde haber tenido caídas mayores al 20% interanual durante ese año. Bueno, desde Santista reconocieron en ese momento que era inevitable por todo el contexto sanitario y la crisis del coronavirus, que han cambiado los hábitos de las personas en el uso de la ropa. También han empezado a usarse más las ventas por online, digamos. El gerente general de Santista había dicho que, bueno, con o sin pandemia ya venía marcándose una clara tendencia a usar telas y ropa más cómoda, más elastizado. Y aún así ha reconocido que han sufrido una merma en las ventas con respecto al año 2020, que ha sido la crisis económica que ha sufrido por la pandemia. Bueno, entonces los directivos de la fábrica han decidido realizar una inversión en la reconversión de la producción. Entonces se han dedicado a fabricar barbijos, kits sanitarios y todos los insumos sanitarios que se usaban en ese momento. En ese sentido ha sido muy importante para ello, porque han sido la primera fábrica, más de la Argentina, que tenían el 99,8% de efectividad la tela que han usado, y han realizado una inversión de casi $5 millones. Entonces, al mermarle las ventas de las otras ropas que ellos fabricaban, de las otras telas, se han dedicado a esto y es como que se ha mantenido en equilibrio la empresa. Y en el segundo año de pandemia, que ha sido el 2021, han decidido también implementar el algodón responsable, el primer algodón responsable de Argentina, con el nombre de ARA. También han realizado una inversión muy grande de $4 millones y son la primera marca en la Argentina en tener ese sello, que también es la producción responsable y los tejidos son de mejor calidad, digamos, innovado en ese sentido. Bueno, después hablamos un poco de la empresa por dentro. Hemos logrado tener una charla con uno de los empleados de la empresa, que vendría a ser uno de los jefes del sector de control de calidad del algodón, que sería por donde comienza el principio, el ciclo, digamos, de la producción de la fábrica de textil. Nos comentaba un poco de lo que se vivió en el transcurso de los años en la empresa, digamos. Ha pasado por muchos momentos malos, en los que la empresa, cuando fue el cambio de presidencia, por ejemplo, cuando asumió el presidente Mauricio Macri, en ese entonces se despidió una gran cantidad de personas. Aquí es donde se puede decir que afectó parte de la economía de la empresa, ya que lo obligado a pagar indemnizaciones, donde se ha reducido la mano de obra y también la producción. Por otro de los puntos afectados fue la venta, ya que muchas pequeñas industrias, digamos, en donde se encuentran muchos de los clientes de la empresa, clientes potenciales, no consumían de la misma forma. Entonces, él quiso bajar un poco la demanda y la empresa quedó con excedentes de tela, kilómetros de tela que estaban sin vender. Y es lo que lo obligaba a la empresa a reducir un poco la producción. Con respecto a lo sucedido, en lo que va de este año 2022, lo que pasó con el combustible, por ejemplo, él nos manifestaba que hubo un desabastecimiento en la fábrica, en lo cual no era lo normal que pase eso con el gasoil, ya que los montacargas que maneja la empresa, todos funcionan con gasoil, y es lo que mueve la empresa, ya que, ¿cómo se dice? Los montacargas son los que cargan la parte de la hilandería, son los que también sectorizan el algodón por la clasificación que tiene cada uno, por el color, por la textura y todo lo que demanda la parte de norma de calidad. Con ese inconveniente, lo que se fue reducir
la maniobra o movimiento de fardo al máximo para poder consumir el menor gasoil posible y hacer solo el trabajo necesario del día, digamos, que era hacer andar lo que era la parte de hilandería, cargar las máquinas, esas cosas, para que el funcionamiento de la empresa sea continuo y no decaiga. Con respecto al gas, porque le preguntamos sobre el gas, también si afectaba en algún punto, ya que ellos usan calderas, y él nos decía que también era un poco complicado en cuanto a la necesidad y la importancia que tenía su uso. En sectores que cuentan con montacarga, por ejemplo, hay sectores que cuentan con montacarga que tiene un gas licuado, que a veces le costaba, digamos, buscar, ¿cómo se dice?, abastecer a ese sector. Y había momentos que sí se quedaban sin ese gas licuado, lo que hacía que frene la producción en algunos de los casos. Y el gas que mueve el sector de la producción, por ejemplo, en las partes de las calderas, sería el gas natural, donde funcionan con un consumo grande de gas, donde se fabrican las telas en el sector de terminación. Otro problema también que nos contaba, que trajo la falta de gasoil, fue que el abastecimiento de la materia prima, ya que toda la materia prima es transportada por camiones de diferentes puntos de la provincia, abasteciendo, digamos, a la empresa. Bueno, y en el 2015, digamos, ha sido cuando fue que hablamos del cambio político, de cambio de Macri, que ahí afectó, digamos, haciendo el análisis de lo que nosotros venimos viendo en clase, que afectó, digamos, la política fiscal indirectamente en fábrica, ya que las empresas, como nos contaba él, que eran los potenciales clientes, digamos, de la Grafa Textil, muchas cerraron y quedaron sin trabajo, digamos. Dicho artículo, bueno, en conclusión, dicho artículo ejemplifica claramente la función de la empresa, que es una organización dotada en una estructura interna según determinación de autoridad o con una jerarquía. Es decir, que tienen con función directiva o empresarial por la que pretende la consecución de unos objetivos, normalmente la obtención del excedente o beneficio empresarial, que en este caso es la producción de los textiles. Además, lo que hacemos mención nosotros del tema de las inversiones, ha permitido comprar máquinas nuevas y se ha modernizado la producción, haciéndola aún mejor, y se han podido incrementar los procesos de producción, se han podido producir mayor cantidad de lo que ya venían produciendo, y durante la pandemia han permitido también mantener los puestos de trabajo. Bueno, y en relación a lo estudiado, se puede decir que en la empresa sufría un desplazamiento de la oferta hacia la derecha, ya que la nueva maquinaria va a permitir realizar la producción de nuevas telas o bien el aumento en la producción tradicional. Y eso sería todo, profe. Perfecto. Muy bien. Me gustó mucho la exposición de ustedes, chicos. Han hecho un muy buen flyer. La verdad que han elegido colores de fondo firmes, digamos, colores claros. El blanco, digamos, de fondo, los colores claritos nunca fallan, digamos, en este sentido, pero combinaron muy bien, digamos, las imágenes, no fue recargado, la letra se entiende perfectamente, está bueno el título, incorporaron, que me gustó bastante la idea de la entrevista que ustedes hicieron dentro de la empresa para buscar información. Está bastante, digamos, armonioso y prolija la presentación del flyer, así que por eso lo felicito. No está recargado, no está ni con mucho texto ni con poco, porque eligieron bien la letra, se la lee bien, digamos, se entiende bien qué es lo que ustedes van a hablar, les sirvió también de ayuda para la exposición, así que el flyer está bastante impecable.
Está buena la empresa que eligieron también, que bueno, es uno de los rubros más afectados, como ustedes lo quisieron mostrar a través del análisis de la oferta y de la demanda, sobre todo en la época de la pandemia y cómo se reconvirtieron. Han tenido una buena sincronización entre ustedes, digamos, y no se pisaron, digamos, o sea, cada uno sabía qué parte tenía que exponer, y se ha notado también que lo conocieron bastante al tema, lo trabajaron entre ustedes, se nota, digamos, que lo sabían. Ahora, ¿qué recomendaciones les quiero dar, digamos, sobre su exposición y también sobre algunos detalles que habría que pulir? Primero, cuando ustedes hagan una exposición, que yo no me acuerdo si ha sido en esta comisión o fue en otra, en donde también cuando lo mostraron al flyer, ustedes lo hicieron desde un celular. Digamos, esta otra comisión lo hizo desde la computadora. Entonces se notaba, digamos, porque la idea del flyer es que esté solo y no se nota el detalle de dónde proviene, ¿ok? Algo así como cuando nosotros pegábamos la cintita por detrás, cuando exponíamos en el aula, ¿sí? Le pegábamos la cinta por detrás para que parezca como que estaba en el aire, digamos, que no se note la marca a la vuelta, ¿ok? Ese detalle siempre lo tienen que tener en cuenta porque le da profesionalismo a la presentación, ¿ok? Cuando ustedes están exponiendo. La otra recomendación que también les quería hacer es que antes de exponer, y un detalle, que eso también a mí me pasa a veces, y le pido a alguien que me lo lea para que no cometa ese error. En el flyer, ustedes cuando pusieron la empresa por dentro, logramos tener una charla con el empleado de la empresa de control, le faltó una L, ¿ok? Se nota mucho, digamos, esos errores que son detalles minúsculos, pero que no deben ser cometidos porque ya que es poco texto, tiene que estar perfectamente escrito, sin ningún error, ni mucho menos de ortografía. ¿Ok? Eso también repáselo antes de la exposición. ¿Qué otra cosa más les quería decir, digamos? Antes de exponer, para que sea como más limpia la exposición, siempre traten de practicar las palabras difíciles y las palabras en otro idioma, ¿ok? Para que cuando ustedes expongan, las personas que lo están escuchando sepan que ustedes tienen el total dominio de lo que están hablando, ¿ok? Entonces, esos detallecitos sí me gustaría que lo tengan en cuenta para otras exposiciones. Me pareció muy bueno en general lo que ustedes hicieron, así que su nota es un 8, chicos. Los felicito. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Bien, tengo anotado en el grupo 8 a Navas Ramiro. ¿Está conectado? Él era grupo con la Camila Sáenz, profe. Ayer también estaba anotado, parece. Parece que había una confusión cierto. porque estaba anotado 2 veces. Sí, tienes razón. Ya lo borro. Claro, él lo debe, que ahí me confundí yo cuando lo anoté, porque capaz que se anotó primero él y después se unió con Camila y ahí se armó otro grupo. Yo pensaba que eran distintos. Bien, vamos con el grupo 9 entonces. Yo sigo con la línea que nosotros habíamos armado en los grupos de exposición que había pasado yo en este archivito. Tengo anotado Fenoglio, Celina, Ruiz, Nashuan y Chazarrete Ezequiel. Sí, profe. Acá estamos. ¿Están, chicos? Sí. Perfecto. Dígame a quién hago constitución. A Fenoglio, profe. Profe, ya termina la reunión, le quedan 7 minutos. Tenés razón. Salimos y volvemos a entrar, chicos. ¿Ahí se ve? Todavía no. Ahí está. Perfecto. ¿Está? Sí, perfecto. Arranquen cuando quieran, chicos. Listo, profe. Bueno, nosotros investigamos, profe, el precio del pan y su problemática.
Con mi grupo, Selena Fenoglio, Ezequiel Chazarreta y quien les habla, Luis Nayron. Así que vamos a comenzar. Nosotros cuando empezamos a buscar un informe para empezar la monografía, encontramos uno que se llamaba La invasión de Ucrania disparó el precio de la harina y los panaderos afirman que el pan puede superar los 300 pesos. Entonces nos pareció interesante y comenzamos con ese. En el informe decía que aunque la guerra de Ucrania está a 12.000 kilómetros de distancia, la verdad que Argentina está sufriendo por una inflación constante muy grande, entonces, y más en el sector de los alimentos. Diego Ciparel, que es el presidente de la industria de los molinos, asegura que al ser el trigo que el precio del trigo sea algo tan volátil, y que de un día para el otro de estar en $300 a $400, que en Argentina sería como que estuviera de 27.000 pesos la tonelada a 35, 37.000 pesos la tonelada, implicó que hoy en día el precio de la bolsa de harina de 25 kilos cueste alrededor de 1.800 pesos, en lo que costaba antes 1.050, 1.200. Y el precio del kilo de la harina esté en 70 pesos. Si bien el pan en la mesa de los argentinos es una charla constante y muy preocupante, por eso también queríamos empezar con este tema. Bueno, yo voy a hablar sobre la oferta y la demanda, que dice, o sea, decimos que el pan es un bien necesario y presenta una demanda muy inelástica. Aunque suba su precio dentro de ciertos límites, la gran mayoría de familias seguirá comprando cierta cantidad de pan. Decimos que en la Argentina, se dice que en la Argentina hay un 77% de los argentinos que consumen diariamente o al menos una vez por semana en todas las clases sociales. La comercialización de este bien básico en la sociedad es muy importante. Sube el precio de un factor de la producción, por lo que al mismo precio se oferta menos cantidad. Ya que al subir el precio del pan, los individuos disminuyen su consumo en igual proporción y el gasto se mantendría constante. Eso significaría que la cantidad de demanda disminuyó en una misma proporción. A mí me tocó hablar sobre las panaderías tucumanas. El Centro Industriales Panaderos de Tucumán informa que se hizo un gran esfuerzo para sostener el precio del pan ante los constantes aumentos que viene soportando el sector en las materias primas, harinas, grasas, margarinas, azúcar, plástico, etcétera, y otros aumentos ya autorizados en gas y electricidad en la distribución por el aumento de los combustibles. Pablo Albertus, presidente de la Cámara Tucumana de la Industria del Pan y Afines, expresó que la situación es terrible para nuestra industria. Una bolsa de harina está en el rango de los 1.700 a los 1.900 pesos y esto nos está afectando muchísimo. Desde la Cámara se aprobó un precio sugerido en todos los productos de panadería, no solo en pan francés. Debido a los aumentos en los insumos de este mes de enero hasta en la fecha, las panaderías se ven en la necesidad de acomodar los precios a esta nueva realidad, sumando el aumento de los precios de otros insumos y alquileres. No menos importante es también la recomposición de los salarios del personal de panadería, los impuestos y tasas municipales, que explican poco más del 21% del precio final que tiene el pan, en tanto que la panadería explica el 50% en particular por el componente de mano de obra que requiere la actividad. A esta altura, y después de varios meses con la inflación por encima del 3% mensual, la llegada de nuevas listas de precios no sorprende a nadie en el mercado. Pero desde el lado de los panaderos salieron a mostrar que la incidencia era mayor por el aumento de los precios relativos. Y también reconocieron que la mayor parte del ingreso se la lleva la carga impositiva y los costos para el funcionamiento de la panadería. Uno de los factores que dan el lugar a esta problemática en general sobre la harina o trigo sería la presente guerra entre Ucrania y Rusia. Es un elevado contexto inflacionario por el que atraviesa la Argentina. La invasión de Rusia a Ucrania provocó un fuerte aumento de precio internacional de los granos, especialmente el trigo, que impactó en el mercado local en el valor de la harina, insumo esencial para la elaboración del pan.
habían tenido un aumento de precio en harina entre un 35 a 40% en los últimos días, derivados de la guerra, porque son países que generan el 32% de ese cereal a nivel mundial. Y eso ha hecho que se tenga que abastecer esa demanda y suba de precio. Desde la invasión, el precio internacional de trigo acumuló un alza de casi 40%, ya que entre los dos países representan el 30% de las exportaciones mundiales del cereal. Ellos no venden la harina, ya que tienen los mayores harineros del mundo. Con la guerra los precios aumentaron rápidamente y ya se sienten los efectos. También podemos hablar sobre el Estado, que dice que la creación, ya se habla de la creación de un fideicomiso, que dicen que ya es una realidad y en un tiempo van a estar teniendo harina a 1150, como decía, más el IVA en las panaderías. Eh, se dice que, el secretario de Comercio Interior le pidió que exista un poco de esfuerzo recíproco entre el Estado y los panaderos, porque así como el Estado hizo un esfuerzo enorme y tomó la decisión política de enfrentar a un sector que sabemos que mucho importa en la mesa de los argentinos, para que sea la situación más beneficiosa para el bolsillo de la gente. Entendiendo la situación económica, digamos, que se está viviendo ahora en la Argentina, se pidió que se pueda lanzar el pan a unos 220 a 270. Y los aumentos, los aumentos que están llegando serían importantes, pero muy por encima de la inflación. Pero también decimos que desde el lado de los panaderos salieron a mostrar que la indicencia era mayor por el aumento, como decía mi compañero, por el aumento de precio relativo, y también reconocieron que la mayor parte de los ingresos se les llevaban la carga impositiva y los costos por el funcionamiento de las panaderías. Podemos hablar también de cuánto subió el precio en los últimos meses. En los últimos 12 meses el pan creció un 60%, pero el mayor incremento era a partir de la guerra, y el pan en Argentina había subido un 32%. En febrero, el kilo de pan costaba entre 220 a 270 y hoy en algunas panaderías se lo podría encontrar a 320 el kilo, aseguró Roberto Feletti, que es secretario de Comercio, en una reunión de referentes de la industria. Hace unos días, hablando con una persona que trabaja en una panadería, yo le preguntaba si ella nota diferencia el consumo del pan en hace unos meses. Y lo que ella me dice es que al pan ser un alimento esencial y básico en todas las familias, las personas siguen consumiendo. Lo que sí noto una diferencia muy grande es que las personas ya no van y compran factura o cosas dulces. Ahora van y compran pan y tortillas. Ella me decía que sí nota que uno o dos meses atrás, las personas iban, por ejemplo, con 500 pesos y compraban 300 pesos de pan y era un poquito más de un kilo y lo que le quedaba 200 pesos de tortilla. Hoy en día las personas van con 500 pesos y compran los 300 pesos de pan, que ahora no es el kilo, y los 200 de tortilla. Siguen comprando la misma cantidad de plata, pero se llevan menos porque los sueldos siguen iguales. Todo sube y no se puede mantener. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que los únicos perjudicados en todo esto seguimos siendo la población, porque cada vez alcanza para menos y lamentablemente el pan muchas veces en los hogares de acá puede llegar a ser el único alimento que se puede tener, y hasta eso hoy en día está muy difícil. Eso es todo, profe. Perfecto, chicos. Me encantó el flyer. Me pareció fantástico. Me encantó la combinación de los colores. Me gustó el tipo de letra que han elegido. Me pareció innovador arrancar, digamos, con el flyer haciendo preguntas, digamos, en vez de mostrar o sea, hacerlo al revés. En vez de hacerlo por lo afirmativo, digamos, en la exposición, lo hicieron por la interrogación. Me gustó, porque fíjense, si ustedes lo ven a la distancia, o al menos pasa, digamos, cuando lo veo, cuando comparten la pantalla, que ustedes tienen la imagen del pan y el título, que perfectamente, no importa que no se lea lo que esté en el medio, ya se sabe de qué están hablando.
Y eso es lo que el flyer logra, digamos, ese era el objetivo de que logre el flyer. Hasta incluso el color que ustedes eligieron es un color que se suele utilizar en las panaderías. Es más, hasta el logo de la facultad, ustedes trataron de hacerle el fondo para que no sea tan blanco y se ensamble, digamos, con el resto del diseño de lo que ustedes hicieron en el flyer, así que me pareció excelente el diseño, digamos. Bastante minimalista, tiene muy buena estética, digamos, hasta incluso el tamaño de la letra, el tipo de letra que utilizaron, buen título, excelente combinación. En esa parte los felicito, chicos. Ha sido una buena presentación, también la de ustedes, como grupo, digamos, han estado sincronizados, saben manejar y se desenvuelven bastante bien, digamos, con las TICs, no solo para el diseño del flyer, sino también, digamos, para poder compartirlo en la pantalla de manera impecable. ¿Qué recomendaciones les quiero hacer? Sobre todo a los varones, ¿sí? Con respecto a la exposición. Yo les dije que a mí no me parece mal, digamos, que en la exposición se ayuden, digamos, leyendo el texto que ustedes tenían que exponer, ¿sí? Pero no se olviden de adaptarlo al vocabulario como si no estuvieran leyendo. Porque los dos, digamos, los varones son como que estaban leyendo el artículo del cual ustedes sacaron para hacer este trabajo. En cambio, Celina lo hizo muy bien. Celina estaba mucho más desenvuelta, se expresaba mucho mejor, ha dado como, digamos, la exposición fue mucho más humana gracias a que Celina intervino dando algunos ejemplos que ella le pasó, digamos, que preguntó de una manera muy simple en su panadería de barrio, preguntando cómo era el comportamiento en la realidad. ¿Qué otra cosa más le quiero aclarar? Cuando ustedes expongan y den nombres personales, por ejemplo, como el secretario de Comercio, que en su momento era Feletti, es cierto, los artículos pueden ser anteriores y en el momento en el que ustedes, digamos, tomaron ese artículo, él era el secretario de Comercio, digamos, pero si lo nombran, tienen que aclarar que él ya no está. O sea, mi recomendación es que no usen nombres propios, digamos, y si lo hacen, tienen que tener cuidado si siguen en vigencia o no. Por ejemplo, hablar de manera correcta, digamos, si es vicepresidente, o si es viceministro, o si es ex funcionario que en su momento, digamos, había comentado tal cosa. Esos detalles sirven para pulir una mejor exposición futura que ustedes puedan tener, chicos, que como les dije en la clase anterior, no sé si esta comisión o la otra, esto es un ejercicio, y así es como ustedes van a ir aprendiendo. Así que en este grupo en particular, digamos, a Celina su nota es 9, y el resto de los otros dos integrantes, chicos, su nota es un 8. Los felicito. Bien, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Profe, ¿nos podemos retirar o nos quedamos? Ya están desocupados. Bien, profe, gracias. Gracias a ustedes. Bien, sigamos con el grupo. Denme 2 segundos. Perfecto. Sí, profe, ¿A quién profe. hago coanfitrión? Miguel. Rodrigo Miguel, ¿verdad? Sí, yo comparto. Listo. Ahí está, chicos. Ahí se ve. ¿Profe? Ahí está. Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, profe, nosotros con tu grupo estuvimos buscando entre varios artículos y noticias porque no queríamos hacer en realidad algo de oferta y demanda que más vimos, entendemos. Entonces hemos querido agregar un poco más y bueno, terminamos encontrando un artículo que consideramos que tiene que ver con política fiscal y Estado. El artículo es el proyecto de ley de renta inesperada, que ya está elevada al Congreso. Y bueno, yo voy a comenzar a hablar sobre el artículo. ¿A quién alcanza el proyecto de renta inesperada que presentó el gobierno? Los puntos principales del proyecto de ley para crear un impuesto a la renta inesperada se concentra solo en empresas y alcanzaría el 1% de las compañías que operan en el país.
cómo será el impuesto y a quiénes afectará. El Ejecutivo apunta a ganancias extraordinarias, aunque aquellas que no responden a un incremento de la inversión, sino al efecto del shock internacional de precio que provocó la invasión Rusia y la guerra en Ucrania. Se trataría de una cuota sobre la renta no asociada al incremento de la inversión, sino que se explique por el salto de los precios internacionales. Según el jefe del Palacio de Hacienda, que se trata de una fracción muy pequeña de empresas. En ese sentido, remarcó que en 2021 le hubiera correspondido pagarle a un 3,2% de las compañías totales, cuando hoy en día abarcaría solo el 1%. Estas ganancias deberían ser superiores a los 1.000 millones de pesos en el año, aunque no se determinó aún con precisión cómo se contabilizarán esas ganancias. El gobierno plantea un incentivo por reinversión. Había anticipado que se incluirá un criterio en si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión. El monto de la contribución será menor, o sea que tendrán un descuento de gravamen quienes reinviertan esta utilidad inesperada. Desde el Ministerio de Economía se está dialogando de forma constructiva para conformar un proyecto de ley que esté bien fundado y que tenga solidez. Por lo que se busca, porque lo que se busca es redistribuir ingresos inesperados por la guerra y que no tengan que ver con la inversión o la producción. Ahora le doy paso a mi compañero Javier Salazar. Continúe. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo voy a hablar sobre el potencial de recaudación. Un ingreso extraordinario para el fisco en medio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría resultar un alivio para el cumplimiento de las metas fiscales consensuadas con el organismo. El programa económico provee un déficit primario de 2,5% del PBI para este año. Las metas del primer trimestre fueron alcanzadas, pero las del segundo, el tercero, el cuarto trimestre podría ser una actualización de términos nominales por la pauta inflacionaria nueva que contemplarán el Palacio de Hacienda y el Fondo Monetario. Más en línea con el 65% anual de suba de precios que estiman en el mercado y lejos del 48% previsto de un primer momento. Con casi todas las categorías de gastos corriendo por encima de la inflación y sin ayuda extra de los ingresos captados por las rentas de la propiedad, es casi un hecho que el gobierno no podrá cumplir con la meta fiscal del 2,5% del PBI pactado por el FMI para este año. Incluso la meta fiscal de junio ya está bajo amenaza. Si depuramos el resultado fiscal base caja de los primeros meses del año, de los ingresos extra captados por la renta de la propiedad y del costo fiscal del nuevo IF, eso ya estaría incumplido. Y el gasto debería más que ajustarse, pero todo indica que hasta el momento no es algo que esté en los planes de la administración actual. Bueno, ahora le doy para que hable mi compañero Fernando. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar acerca de las críticas del sector empresario. La iniciativa que busca cobrar la renta inesperada ya fue cuestionada por las cámaras empresarias. La Argentina debe volver a retomar la senda de desarrollo económico y social sostenible. Para ello resulta esencial generar las condiciones para que las pequeñas, medianas y grandes empresas puedan concretar inversiones que generen empleo y hagan crecer la producción y a la vez las exportaciones. La creación de nuevos impuestos va en dirección opuesta a lo señalado. La Argentina ya cuenta con 165 impuestos y la carga tributaria sobre el sector formal de la economía es muy elevada, superando el promedio de la región. Esto señala la Asociación Empresaria Argentina. Además, representantes sectoriales y regionales de la Unión Industrial Argentina manifestaron su preocupación por la creación de una alícuota adicional. En la reunión de la Junta Directiva de esta entidad, se analizó cómo afectará a la inversión un nuevo incremento en la presión tributaria sobre el sector formal de la economía.
y el impacto negativo que tendrá en la actividad y el empleo. Lo que entendemos con nuestro grupo fue que esta noticia está relacionada con la política fiscal y el Estado. En este caso, el Estado Nacional a través de su política fiscal. Esta se refiere al aumento o disminución de impuestos y o gasto público para regular el déficit o superávit fiscal en ese momento. La diferencia entre lo que gasta el Estado y lo que recauda. Como una de las características del propio Estado, exige tributos a sus habitantes para garantizar bienes y servicios públicos, como ser la salud, la educación, seguridad pública. También pueden ser tasas o contribuciones para otros servicios, como ser alumbrado o barrido municipal. En este apartado interviene el Gobierno Nacional y el Ministerio de Economía. Ahora continuará mi compañero Ezequiel. Buenas tardes, profesora. Bueno, a mí me toca hablar sobre el punto B y C del trabajo práctico, que tratan sobre la interpretación y la conclusión de la noticia. Bueno, nosotros interpretamos que la noticia trata sobre un proyecto de ley en el cual el Estado quiere gravar las riquezas inesperadas, es decir, aquellas que fueron producto de la guerra entre Ucrania y Rusia, con el propósito de redistribuir las riquezas y disminuir el déficit fiscal a través de la política fiscal de aumentar los impuestos. A su vez, entendemos que como la suba de impuestos suele impactar en el nivel de producción nacional, va a tratar de reducir este impacto negativo a través de la disminución de la alícuota de aquellos que opten por reinvertir esas utilidades. Y como conclusión, llegamos a que tanto el Estado como la política fiscal son importantes herramientas, son necesarias para redistribuir las riquezas, sobre todo si fueron fruto de contingencias bélicas, como en este caso, que bueno, benefició y perjudicó a otros países. También concluimos que cumplir con estas metas fiscales es importante, ya que, bueno, el Fondo Monetario Internacional nos puso metas a cumplir, y bueno, creemos que como toda herramienta, como este organismo lo vemos como una herramienta que es necesaria para, qué sé yo, el día de mañana que haya algún conflicto internacional o alguna crisis económica global, es importante llevarnos bien. Para eso debemos cumplir con las metas fiscales que nos propuso. Entonces, concluimos que es una decisión acertada la que tomó el gobierno, ya que, bueno, estas riquezas fueron inesperadas y no fueron fruto de una inversión que hicieron estas empresas, que son grandes empresas. Y eso es todo, profesora. Perfecto. Me encantó su presentación, chicos. La verdad que el flyer, excelente, excelente el diseño, porque hay que saber combinar, digamos, la interacción con lo que ustedes quieren hablar. Porque a veces parece como muy recargado o a veces como que no condice con lo que ustedes quieren hablar, pero ustedes a ese diseño lo han manejado muy bien. Digamos, no solo que han elegido, porque digamos, no es todo el flyer que es interactivo, sino que ustedes eligieron minuciosamente qué es lo que quieren llamar la atención, y en este caso es, primero el título, digamos que me pareció bueno, cómo ustedes lo presentaron, junto con la imagen. Y después lo lleva, digamos, esa interacción de una especie de un recuadro sobre qué es lo que quieren hablar. Entonces, como que se fue moviendo, nos fuimos moviendo a lo largo de la exposición de ustedes, siguiéndolo, digamos, al diseño del flyer. Me gustó mucho también cómo adaptaron el logo, digamos, de la facultad con el resto del diseño,
junto con la aclaración de que forman parte de la Tecnicatura Universitaria en Programación. Está muy bien distribuido, digamos, la interacción, el tipo de letra, el flyer en general, digamos, en un espacio reducido, porque ese era el desafío, ¿ok? En el PowerPoint no podemos mover un poco más, digamos, pero concentrarlo al todo de manera armoniosa y que se condiga con lo que ustedes van a exponer, ustedes lo lograron. La verdad que los felicito por esa parte. La otra cosa que los quiero felicitar, aparte de que tuvieron una muy buena dicción, sincronizaron bastante entre ustedes, me da la pauta de que lo vienen trabajando desde hace un rato, que lo entendieron al tema. Eso es lo que los quiero felicitar, porque ustedes eligieron un tema que los psicólogos dirían salen de su comodidad, salimos de la zona de confort. Entonces nos arriesgamos a hablar sobre un tema difícil, digamos, porque este tema, si bien parece bastante sencillo, porque dice, bueno, los que han ganado de más o menos como que van a pagar la renta. No. Ustedes minuciosamente fueron hablando, digamos, incorporando todas y cada una de las partes, en donde llegan a una conclusión que se deriva de ese hilo conductor del cual ustedes partieron. Así que no tengo otra palabra más que felicitarlo por esta exposición y su nota en un 10, chicos. Los felicito. Bien, profe. Muchas gracias. Profe. Bien, profe. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, vamos con el grupo 11. Yo tengo anotado Aragón José Esteban y Córdoba Víctor. ¿Se encuentran, chicos? Gracias, profe. Aquí estamos. ¿A quién hago coanfitrión, chicos? A mí, profesora Aragón. José, ¿verdad? A vos te hago coanfitrión. Sí. Ahí está. Pueden arrancar cuando quieran, chicos. Disculpe. Me acaba de avisar que quedan 10 minutos. Así no se corte, salgamos y volvamos a entrar, ¿ok? Porque si no se va a cortar en cualquier momento su exposición, ¿ok? Disculpe, no me he dado cuenta ¿Profe? antes. Sí. ¿Nos desconectamos los que ya expusimos? Ah, sí, están desocupados. Todos los que ya expusieron están desocupados. Bueno, bien, profe. Nos vemos. Hasta luego. Suerte para los chicos que faltan. Suerte a los demás. Éxitos. Se ve perfecto. Bien. Bueno, el tema que elegimos nosotros es si realmente influye el cambio de precio en el tabaco o en el cigarrillo en su consumo o en la demanda del mismo. Durante la búsqueda del artículo que refleje la idea del tema que queríamos exponer, nos encontramos con muchos estudios que demuestran que a pesar de lo que se cree o lo que la industria tabacalera quiere hacer creer, la importancia del tabaco en la economía varía mucho de un país a otro, incluso no llegando, en la mayoría de los casos, al 1% del empleo en el sector manufacturero. Con respecto al consumo del cigarrillo, cuál es el principal producto derivado del tabaco, y además una de las principales causas de muerte a nivel mundial, diversos estudios recomiendan el uso de los impuestos sobre los mismos como una herramienta de prevención. Y bueno, este es el tema que nos llevó a elegir el artículo, el cual fue publicado en febrero de este año en el sitio web de Conversation.
Es un sitio de investigadores que hacen publicaciones de investigación, catedráticos. Bueno, y el título del artículo es ¿Influye el precio del tabaco en su consumo? En la investigación realizada en España, el artículo menciona que hay indicios sobre la falta de efectividad de la subida de los precios como medida de control del tabaquismo. Acá se puede ver en el gráfico. En el gráfico, también publicado acá en este artículo, tenemos de este lado el consumo de cajas, digamos, de paquetes de cigarrillos anual por persona censada, y de este lado la variación del precio. Y acá tenemos que los datos fueron recogidos desde el año 1957 hasta el 2019. La curva azul representa el consumo de los cigarrillos, y la curva gris representa el precio. Podemos ver acá en este punto cómo con una subida exponencial del precio bajó la demanda o el consumo de cigarrillos. Esto, viendo así a primera vista, es como estaría refutando lo que hablamos al principio sobre la efectividad, porque es como si funcionara, pero en realidad también acá no se tuvo en cuenta que en ese año fue la recesión española, a partir del 2008. Y bueno, es también lo que nos lleva a los expuestos por Robert Frank en el libro, que dice que existen otros factores determinantes de la demanda, como por ejemplo la renta, los gustos o productos similares a precios más bajos. Luego otro punto a tener en cuenta es cuando Frank también en el libro habla de una falla en lo que Adam Smith llamó el mecanismo de la mano invisible, dando el ejemplo de si se deben quemar las hojas secas o llevarlas al bosque. Se podría hacer una analogía con nuestro caso de estudio, refiriéndonos al coste externo en materia de salud pública provocado por los daños causados, tanto en fumadores activos como pasivos, donde la muerte de estos últimos representa un 10% del total de fallecidos a causa del tabaco a nivel mundial. Bueno, conociendo estos datos, y a partir de este artículo publicado en España, se nos planteó la duda de si en nuestro país el precio del cigarrillo modifica la curva de la demanda. Y sobre esto les va a hablar ya mi compañero Víctor. Buenas, profe. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Bueno, estoy hablando sobre la problemática aquí en Argentina. En Argentina, según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, se encontró que prevalecía el consumo en los individuos de menores recursos, ¿sí? Normalmente la gente que era más joven o de menor recurso comenzaba a fumar, ya sea por sus amistades o sus conocidos. Se estima que el 19,5% de la población argentina fuma. Son aproximadamente unos 9 millones. Un estudio muestra que el tabaquismo genera un costo directo anual por atención a enfermedades de casi 21.000 millones. Si bien los impuestos colaboran a solventar o a pagar estos gastos, a cubrirlos, es necesaria además la utilización de otros medios para la lucha de este problema o flagelo. En este punto nos encontramos con la problemática, que es con la carga económica que significa para el Estado, la salud pública y para la sociedad el consumo del tabaco. Bien, los costos derivados de enfermedades relacionadas al tabaco, como defunciones prematuras, discapacidades, pérdidas de productividad, determinan importantes consecuencias provocadas por el consumo de este tipo de productos. Los efectos nocivos del consumo voluntario e involuntario del tabaco están demostrados. Pueden ir desde cardiopatías, causar o agravar enfermedades respiratorias como el asma o bronquitis, también causar cáncer y muchas más enfermedades. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que los fumadores involuntarios o pasivos
también están pagando un costo de una actividad en la cual no participan. ¿Sí? De acuerdo a esto, bueno, yo investigué un poco de lo que es la producción acá en Argentina y encontré que los cultivos de tabaco representan una importante actividad en términos económicos y sociales, más que nada para las zonas del noroeste y del noreste del país. Por ejemplo, en el 2018 las provincias productoras fueron Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Corrientes y Chaco. Entre los tipos de tabaco que se encuentran, están el tipo Virginia y el Burley. ¿Sí? Aportaron en promedio el 87% de las ventas externas entre 2006 y 2018. Los destinos de exportación más relevantes son China y Bélgica. Tucumán, Catamarca y Misiones producen una variedad Barley. Chaco y Corrientes hacen una variedad criolla. Y Jujuy y Salta producen el tabaco virginia. Por ejemplo, en 2018 el valor de producción de cultivo de tabaco fue de 6 millones, de 6 millones aproximadamente, y representó el 0,5% de los cultivos agrícolas y el 0,03% del valor bruto de producción total de la economía nacional. No es tan importante. Entre las empresas que trabajan con el tabaco acá en Argentina, bueno, se encuentran los dos gigantes mundiales, que son Philip Morris y British American Tobacco. Ellos son los que prácticamente tienen el monopolio mundial, o el oligopolio sería, ya que son de las empresas más importantes. Y ellos se encuentran en el Gran Buenos Aires. La elaboración de los cigarrillos se realiza predominantemente fuera de las áreas de producción, ya que Buenos Aires no es una área donde se produce el tabaco. Por ejemplo, Merlo, Pilar, San Martín y Avellaneda. Pero también se produce en zonas como Corrientes, Jujuy, Santa Fe y Salta, pero no las marcas importantes. Además, bueno, las medidas adoptadas, ¿cierto?, para esta epidemia, como la nombra la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? En el 2003 se dio el convenio del marco del control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que entró en vigencia en el 2005. Que se enfocaba más que nada en los controles, ¿sí?, que se podían implementar sobre el tabaco, sobre el fruto del tabaco. Por ejemplo, uno de los controles fueron los impuestos, que actualmente son casi el 75% del valor de la venta del cigarrillo, del precio que usted paga en el kiosco. Tienen impuestos internos, impuestos adicionales de emergencia, pagan un fondo especial del tabaco, pagan IVA, pagan ingresos brutos, pagan débitos y créditos bancarios. Y en 2018, por ejemplo, los impuestos internos y el adicional de emergencia aportaron 51.300 millones al fisco, más o menos. Además de los impuestos, otra de las estrategias fue la prohibición y la no publicidad o patrocinio de estas marcas, ya que muchas veces por ahí los niños o los jóvenes que se sienten identificados, por ejemplo, nosotros en nuestra niñez, cuando veíamos Fórmula 1, siempre veíamos Marlboro más que nada. No veíamos exactamente el vehículo o el motor que se movía, o la marca del motor más que nada. Bueno, además se agregó la venta de prohibición a menores, ¿cierto? Esta prohibición es para menores de 18 años, directamente prohibido, y más que nada, dice, para su consumo o para terceros. Teóricamente los niños menores o las personas menores de 18 años no deberían ni siquiera comprarlo. Muchas veces los niños van a comprar a sus padres o así. Además, bueno, de las políticas de la prohibición de fumar en lugares cerrados, ¿cierto?, que se adoptaron después un poco más adelante. O sea, no se podía fumar en lugares de acceso público, ¿sí?, siempre y cuando sean cerrados.
en lugares de enseñanza tampoco se podía, en cualquier nivel, tampoco se podía, establecimientos de atención o de internación. Antes siempre se recuerda algún que otro médico que atendía mientras estaba fumando, ¿sí? Museos, bibliotecas tampoco, y tampoco espacios culturales. Y la otra, bueno, la otra estrategia fue el uso de advertencias o pictogramas en las cajas, ¿cierto? Las advertencias sanitarias de que el fumar era perjudicial para la salud, y bueno, y las imágenes acompañadas de algún niño, o quizás algún feto mal formado, que son las que más se utilizan. En conclusión, profesor, en nuestro país, bueno, los impuestos sobre el tabaco y las demás restricciones al producto, bueno, sumada a la inflación, incrementan el precio del consumidor, lo que reduce el consumo del producto, ya que los altos costos, sinceramente, dejan de incentivar al consumidor, ya que le dan menos capacidad para adquirirlo. Y bueno, y esto en general, bueno, por suerte, impacta directamente en la mortalidad y la morbilidad de la población, o sea, de la salud en general. Como para cerrar, en las últimas gráficas de consumo aparente per cápita de Argentina, ¿sí? Nos dice que en el año 2008 se consumían 54 paquetes por habitante, mientras que en el 2018 se consumieron aproximadamente unos 39 paquetes. Eso es todo, profesor. Perfecto. Muy buena su exposición, chicos. Me gustó mucho el tema que eligieron, porque la verdad que también es bastante arriesgado hablar sobre la salud dentro, exactamente, dentro del análisis económico, que muy pocos lo quieren hacer. Y muy pocos, digamos, se quieren arriesgar a eso, porque cuando empezás a ver algunos números y algunos datos te quería agarrar la cabeza mal. Y lo que se desprende, digamos, de este hábito es, la verdad, que bastante duro, digamos, porque estamos hablando de vida y estamos hablando de la parte de salud. Y a veces cuando se dice la salud es bastante costosa, suena como medio duro, pero es lamentablemente una realidad. Me ha gustado mucho el diseño, digamos, que eligieron, porque la verdad que ha sido bastante arriesgado poner de fondo una imagen. Eso es bastante complicado, elegir una imagen que no sea incómoda y que no tape el resto. Y esta imagen que ustedes eligieron está buena, digamos, para el tema que eligieron. Está bueno el título, está bueno que lo hayan remarcado en forma de pregunta. Ha sido buena la idea de usar el puntero, digamos, para guiar sobre qué parte del flyer era el que estaban desarrollando cada uno de ustedes. Me pareció que abarcaron, bueno, en lo que los 10 minutos le permiten hacer, así como un pantallazo para dar una idea general sobre el tema, digamos, de qué se trata. Marcaron que es un oligopolio, o sea, con este tema ustedes hicieron así como un repaso de todos los temas que vimos en la materia, no solo sobre lo que ustedes querían apuntar, sino en general de la materia, así que por esa parte los felicito. ¿Qué es lo que sí les voy a decir que tengan en cuenta, digamos, con respecto a la parte del diseño? Lo que ustedes tienen escrito en naranja, digamos en la parte de arriba, al menos donde yo lo veo, en la parte superior derecha y en la parte superior izquierda, casi no se lee. Sé que forma parte de un bloque, digamos, que es de la imagen, pero cuando elijan este tipo de imagen, o traten de agrandarla un poquitito más, o traten de copiar ustedes esa letra con el mismo color que se eligió la imagen para que se lo lea, porque es bastante interesante, digamos, la frase que ustedes usaron de Einstein. Está buena, digamos. Y sería bueno que se la lea mejor, aunque sea el pie, aunque sea en un bloque, digamos, de incorporarlo. La otra cosa que les quiero pedir que lo tengan en cuenta es que ya el flyer tiene su propio texto, que nos guía a nosotros, digamos, que somos los espectadores sobre lo que ustedes van a hablar. Entonces, cuando elijan una imagen, trate de que esa imagen no tenga tanto texto, que es lo que se pierde, digamos, en esta imagen que ustedes tienen acá, en donde hay un pequeño mapita, digamos, y tiene un gráfico en forma de circunferencia. Por todo lo demás, los felicito, chicos, su nota es un 9. Bien, gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes.
Bien, vamos con el grupo 12. ¿Están todos, chicos? Yo tengo anotado Roldán, Benjamín, Norri, Gonzalo, Juárez, Silvana y Brandán Hernán. ¿Esto es así? Sí, sí, aquí está. Profe. Perfecto. ¿A quién hago anfitrión o anfitriona? Ahí está Benjamín. Pueden empezar a compartir Recording cuando in quieran. progress. Recording stopped. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Bueno, buenas tardes, profe. Buenas tardes a mis compañeros. Nosotros somos el grupo número 12, el último grupo, que está conformado por Hernán Brandán, Norri Gonzalo, Roldán Benjamín y, bueno, quienes habla, Juárez María Silvana. Bueno, para comenzar en la exposición, yo quisiera hacer hincapié en la monografía. ¿Por qué? Porque porque era el tema central de esta exposición. ¿Y qué es la monografía? Porque nosotros, para llevar a cabo esta monografía, lo que hicimos es investigar, ¿sí? A través de esta monografía nos permitió recopilar datos e información acerca del resultado al cual queríamos llegar. Y bueno, sí llegamos a un resultado que lo vamos a ir viendo más adelante a medida que vaya pasando la exposición. Bueno, lo de nosotros, nuestro tema es el análisis de la oferta y la demanda de acuerdo a las herramientas tecnológicas para la educación. ¿Y por qué nos centramos en la educación? Porque, como bien sabemos, hace poco tuvimos la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 y bueno, que esto nos ha situado en una reorganización de la educación, ¿sí? Y bueno, a partir de aquí, nosotros queríamos recopilar información, saber cómo los docentes, los alumnos, la familia, pasaron estos percances, estas problemáticas. Entonces, hicimos el análisis de acuerdo a la oferta y la demanda de las computadoras y de los celulares. Bueno, que ahora va a hacer hincapié mi compañero Benjamín. El micrófono, Hernán. Buenas tardes, disculpe. Yo voy a hablar sobre la metodología utilizada en el trabajo, es decir, cómo llegamos nosotros a recopilar los resultados de este mismo. Con respecto a la metodología, esta fue de forma cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa más o menos refiere, dicen los investigadores,
hacen registros narrativos de lo estudiado mediante técnicas como la observación y entrevistas no estructuradas. Y cualitativo sería tratar de determinar los resultados a través de una muestra a una población, explicar el porqué de las cosas suceden o no de una forma determinada. Básicamente nuestra investigación se basó en un artículo principal de un portal periodístico y bueno, sumando a otros artículos relacionados a la temática de Internet. También lo basamos en opiniones de las personas a través de un formulario de Google que compartimos en nuestras redes sociales para que familiares, amigos o conocidos, cualquiera, pueda dar su opinión sobre este tema. Y también una forma de un cuestionario o un modo de entrevista informal en persona a docentes, alumnos y bueno, público en general. Y bueno, los resultados de esto fueron los siguientes. Bueno, yo le voy a decir lo que son los resultados de lo que nosotros hicimos en la encuesta. Bueno, acá tenemos que durante la pandemia, lo que son las herramientas de la comunicación, las computadoras, los celulares, tuvieron un aumento del 40%. Y bueno, acá la modalidad de pago de los clientes que compraron las computadoras, los celulares, tenemos de un 43% de contado y un 57% de crédito. Los celulares más ofertados que fueron durante la pandemia fueron la marca de Samsung, la principal, seguida por Huawei y después por Xiaomi, que son los tres principales. Bueno, las notebooks más ofertadas tenemos a HP como la principal, después tenemos las Acer y las Lenovo como las tres principales. Después tenemos lo que son las marcas más solicitadas, o sea, que viene a ser la oferta, que tenemos como principal de celulares, que tenemos como principal el Samsung Galaxy, seguido por los iPhone, después tenemos los Xiaomi y por último los Huawei. Después siguen las otras marcas, ¿no? Tenemos, bueno, siguiendo con los resultados, las personas que más adquirieron dispositivos para la educación fueron los docentes, seguidos por los profesionales, y luego tenemos las otras áreas donde podemos agregar a los alumnos, a los microemprendimientos, vendedores independientes, etc. Bueno, también personas que no utilizaban smartphone, por así decirlo, y tuvieron que hacerlo. Por ejemplo, hay personas que tenían teléfonos viejos y para ver a la familia, que como no se puede salir, tuvieron que adquirir teléfono smartphone. Y bueno, Sí, disculpa que te interrumpa, se te va la voz y después vuelve como muy fuerte, no sé si estás... ¿Ahí me cerca del escucha? micro. Ahí Sí, está, es que tengo un micro, tengo un perfecto, condenser, ahí por está eso. bien. Sí. Bueno, después tenemos la gráfica de los clientes, según el grupo familiar, que es lo que acá nos marca que que los padres son los que adquirieron dispositivos en un 40%, o sea, más que la familia, debido a que obviamente o son docentes o bien trabajan en una empresa. Bueno, después tenemos los jóvenes adultos en un 33%, que son, bueno, son los estudiantes de alguna carrera, ya sea universitaria o un terciario, o también por trabajo. Después tenemos a las madres con un 20%, por casi la misma razón, que pueden ser estudiantes de alguna carrera o bien trabajan. Y bueno, y por último tenemos a los adolescentes con un 6,77%, que obviamente son estudiantes. Bueno, ahí el tema que nosotros hemos abordado es un tema que la mayoría conocemos, porque a todos nosotros nos ha pasado de querer, de que, por ejemplo, yo no conocía las otras plataformas, sí conocía Zoom, pero no se utilizaba para clases, sino lo utilizaba para videojuegos, para tener conferencias con mis amigos. Y bueno, hay más de uno, ahí como muestra flyer, más de uno tuvimos que aprender a cómo conectarnos, cómo utilizar las Classroom, por ejemplo, o el aula virtual. A cómo, por ejemplo, hay un tutorial ahí en el flyer que muestra cómo convertir el celular en webcam para los que no tenían. Hay personas que tienen computador de escritorio y
por alguna razón no podían adquirir una webcam, bueno, hay una forma de conectarlo con una aplicación que se llama DroidCam. Profe, y también es algo muy interesante en el artículo que habíamos seleccionado nosotros, que bueno, después ahí está en el documento, en nuestra monografía, cómo fueron aumentando los precios en el periodo de la pandemia, porque los celulares, tanto celulares y computadoras dieron un salto en el precio impresionante. Por ejemplo, yo a mi celular, no sé, lo había conseguido antes de la pandemia, mucho más barato de lo que hoy encuentro en Mercado Libre. Y hoy Mercado Libre no deja es una empresa que ha crecido también a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque sigue realizando estos tipos de servicios, que es, compras, te traen a domicilio, y es la empresa que más creció. Y ahí pudimos ver, digamos, la tendencia de consumo y oferta durante este periodo, ¿sí? Que ha reportado un movimiento dinámico en la economía y, bueno, y la potencialidad del mercado. Y bueno, así también nosotros queríamos, estamos de acuerdo con mis compañeros, en saber sus opiniones, en saber la opinión de los compañeros y de usted misma, porque nuestro trabajo se centró en docentes y alumnos, en educación. ¿Qué les pareció esto de la virtualidad? Porque en la UTN, en la tecnológica, el año pasado, nosotros habíamos asistido a una conferencia, era una conferencia que decían que ellos querían hacer clases híbridas. ¿Estoy en lo correcto? Clases híbridas. Y bueno, y ahí también se abre muchísimo, digamos, el campo hacia la educación. ¿Cómo la orientamos la educación de aquí en más? Porque ese es nuestro trabajo. O sea, es por sí... bueno, como docentes y nosotros como programadores, dar ayuda a la sociedad a partir de la educación, y cómo esta también va a seguir adelante y cómo la economía también se beneficia de eso, o las empresas se benefician de esto. Sí, mira, en la parte de la docencia, con respecto a tu pregunta, que han abordado un tema bastante interesante que daría para charlar bastante. Muchísimo. Para nosotros fue un desafío. Porque imagínate que nosotros veníamos no solo de enseñar de esta manera, sino que a nosotros nos enseñaron de esta manera. Entonces, romper esa barrera, digamos, tan fuerte que se nos presentó de golpe, porque, digamos, no es que nosotros hemos tenido como, para decirte, bueno, en un año nos vamos convirtiendo, hasta que llega el tope y ahí ya es como obligatorio hacerlo de esta manera. No, fue el del 20 de marzo al 15 de abril que nosotros ya teníamos que empezar las clases. Entonces fue muy corto el tiempo, y es más, no estaba muy claro por cuánto tiempo iba a durar, porque no sé si ustedes se acuerdan que eran 2 semanas, después se extendían otras 2 más, después ya fue un mes, después. Entonces era como que fuimos acomodándonos sobre la marcha. Hubo muchos docentes que no se animaron a enseñar de manera virtual. Sí, conozco yo a un par que no querían. Y bueno, igual ha sido un desafío para todo el mundo. Hay gente que no tenía tecnología, y no podía, tenía que ir a un ciber. No la conocían, como decía Gonzalo, no se adaptaban a lo que eran las aplicaciones. También con eso venía una explotación de mercado, porque no solamente existía Zoom, después crearon Microsoft Teams, bueno. Claro, no, además vino como toda una licencia, vino como todo un tema de que se nos iban a meter, todas esas cosas que dan miedo, que se iban a meter a la computadora, que se iban a meter en el celular, que nos iban a agarrar todos los contactos, que ya era más o menos como que vieron la película Terminator y Yo Robot, era más o menos como el inicio del día del juicio final, y era como que de repente... Exactamente, ya iban a tomar la inteligencia artificial, se iba a apoderar de todos nosotros, más o menos. Entonces, vencer ese miedo, vencer esa inercia de enseñanza, porque habían muchos docentes que no tenían ni siquiera digitalizados los archivos. Enseñar de manera presencial y enseñar de manera virtual no es igual, no lleva el mismo tiempo. No, conocer las herramientas nuevas fue un antes y un después, no solo para los docentes, sino para la educación en general, de este cambio, digamos. Si bien es cierto, existían... Sí.
Porque no te olvides que todo esto, Zoom no existía antes de la pandemia. Microsoft Teams existía, Classroom existía antes de la pandemia. Todos sabíamos cómo manejarnos con mail, todos sabíamos manejar las redes sociales, todos sabíamos cómo comunicarnos en diferentes puntos del país. Ahora, incorporarlo a nuestra vida cotidiana nos ha costado a todos, tanto a nosotros como a ustedes también. Sí, y cómo las TICs se convirtieron en un bien primario, porque por más que haya estado caro las herramientas tecnológicas, la gente consumía, porque ya era necesario. Si un cierto precio, igual consumían, porque no, por la necesidad de comunicarse, por la necesidad de comunicación que tenían. Además, me hemos dado cuenta, por ejemplo, lo que donde yo trabajaba, donde yo trabajaba en call center antes, que bueno, hicimos varias veces pedidos para que los que vivíamos lejos podamos trabajar de manera remota, porque no era difícil. Ahora resulta, después cuando pasó la pandemia, todos trabajaban de manera remota, y ahora que como que ya pasó un poco todo, la gente de lejos trabaja desde la casa ahora. Por ejemplo, acá en San Miguel está el call center donde yo trabajaba, Teleperformance. Ahora tengo amigos que viven acá en Montero y ellos trabajan como si nada, desde la casa, no tienen problemas. O sea, toda la gente que no vive en San Miguel puede trabajar es como que ha llegado para quedarse esa parte, por ejemplo, de lo que es el trabajo remoto. Claro. Exactamente. Bueno, de paso aprovecho esta fantástica idea que tuvieron de interactuar para darle la devolución. Ya terminaron de exponer, ¿verdad? Sí, es un amplio, podríamos seguir hablando un montón porque nos interesó muchísimo el tema porque investigamos bastante, como decía Hernán, hicimos formularios de Google, lo compartimos en el Estado, tuvimos bastantes respuestas de docentes, de alumnos, de la propia familia, entonces nos insertamos mucho en lo que es el trabajo. Sí, y averiguamos. profe, la verdad que un tema que guste o no, la verdad que esta pandemia ha sido una forma para cambiar totalmente la forma de enseñar, creo yo, y la gente que estaba no tan de acuerdo, se ha tenido que adaptar a la fuerza, como sea, sobre todo algunos profesores, pero bueno, los alumnos también. En mi caso, yo también conocí alguna plataforma, pero no tenía ni idea cómo usarla y bueno, hoy en día es la vida diaria. Exactamente, esa es la realidad. Y por eso nuestro título es la reivindicación de la educación a través de las herramientas tecnológicas. Así es tal cual. Es más, le comento que el campus virtual de la facultad existía, las aulas virtuales existían, y yo me acuerdo haber empezado a enseñar en la licenciatura en tecnología educativa que nos obligaban a utilizar. Sí. Y había una gran resistencia, porque esa es la realidad. La realidad es que nos sentíamos cómodos enseñando de la manera en la que nosotros también nos habían enseñado y por lo tanto continuar con ese mismo camino. Esa es la verdad, digamos. Muchos nos fuimos adaptando porque no era solamente adaptarnos con las herramientas tecnológicas, era adaptar los textos, adaptar los exámenes, la forma de tomar, la forma de evaluar, esto que ustedes están viviendo. El tiempo también, ¿no? Exactamente. El tiempo es el resultado de esa adaptación. Sí, profe. No lo hubiese pensado, digamos, armarlo de esta manera si no hubiese pasado, si no hubiese sido atravesada la forma en la que yo enseño por la pandemia. Así que si podemos sacar algo bueno, digamos, de lo malo que ha significado esta pandemia, yo puedo decir que a mí me ha brindado muchísimas más herramientas para poder aplicarlo, no solo cuando estemos en la presencialidad, sino si continuamos en la virtualidad como hasta ahora, digamos. Claro. Bueno, muchísimas gracias por el aporte. Nos sirve bastante. Gracias a ustedes. Me alegro. Me encantó el diseño del flyer. La verdad que también ha sido arriesgado porque ustedes de fondo usaron una imagen con colores estridentes. Y es difícil poner encima para que no quede recargado. Porque cuando ustedes en el fondo de algo ponen una imagen, tienen que tener mucho cuidado de lo que van a montar encima porque son como varias capas. No es solo la imagen, sino son las flechas y también son el fondo, junto con el logo, digamos, el nombre de ustedes. Entonces, ustedes lo han podido combinar muy bien.
y no se pierde la idea originaria que es el título, las herramientas tecnológicas para la educación. Son como dos frases que arman un título sobre el cual ustedes han montado a la vuelta todo lo que se vio afectado, el trabajo, los vínculos, la educación, pero fundamentalmente se centraron en la educación y eso se nota en el flyer. Es más, la adaptación del logo también, digamos, al color de fondo del flyer también me pareció un detalle a destacar. Se ha notado que lo conocían el tema, se ha notado que entre ustedes lo han charlado, lo han hablado, han averiguado, o sea, se tomaron un tiempo para no solo llevarse de lo que podían leer, porque debe haber bastante información sobre este tema, sino también en su entorno más cercano, ¿sí? De preguntar cómo les afectó, cómo, cómo participaron de esa parte, y además de lo que ustedes mismos lo vivieron, digamos, porque prácticamente ustedes están por terminar una carrera en la virtualidad, porque ustedes terminaron el secundario y casi están por terminar la pandemia, llevándose de ese cambio tan profundo que fue en la educación, atravesados por la pandemia. Así que los felicito. A todos, digamos, porque se sincronizaron bastante bien para la exposición, pero debo remarcar algo y debo ser justa, digamos, en la nota. Me pareció que vos, Silvana, comandaste bastante bien la exposición y la presentación. Ahora, Me disculpe, parece que... ¿Cómo, queda perdón? menos de, perdón, disculpe, queda menos de un minuto. Sí, creo que sí llego, creo que en un minuto lo puedo hacer. Me pareció que cabe destacar, digamos, la participación tuya, Silvana, como coordinadora de la exposición en general. Vos la coordinaste, vos hiciste una buena presentación, hiciste un buen saludo a todos, tuviste en cuenta el detalle de remarcar que eran los últimos en exponer del grupo, armaste, lo presentaste de una manera bastante armoniosa, tu dicción, la forma en la que te presentaste, me parece que le dio armoniosidad con el buen manejo del vocabulario. Además, te animaste a interpelarnos a todos. Casi llegamos. Casi. Están los cuatro, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Como les estaba diciendo, me pareció bastante interesante esa manera en la que vos diste el cierre con respecto a la exposición del resto del grupo y además de interpelarnos a todos, digamos, para que colaboremos o participemos en la forma en la que nos había afectado. Es más, esa idea fue tan buena que si no tuviéramos el tiempo tan acotado, nos podríamos quedar charlando una media hora en donde haces participar al resto. Sos una excelente expositora, la verdad, Silvana. Muchísimas gracias, profe. Gracias a vos. Es más, me parece que vos, Hernán, también colaboraste bastante y supiste salir, digamos, del problemita que tenías con el audio, para hablar y acompañarla a tu compañera, digamos, en esta parte que era de desafiarlos, digamos, para que hablemos, porque a veces nos toca gente que no quiere hablar o gente que no quiere participar. Entonces es bueno que alguien nos acompañe, así que me parece que ustedes dos se complementaron bastante bien. Por eso mi nota para vos, Silvana, y para vos, Hernán, es un 10. Y para Benjamín y para Gonzalo es un 9. Los felicito, chicos. Gracias, Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a Chao. ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, profe. Bien, nos vamos a demorar un poquitito más. Si están los grupos. No sé si Camila está bien, digamos, para exponer. No sé si está Ramiro también conectado. Profe,
Buenas noches. Ahí estamos. Sí, estamos acá juntos, estamos. Bueno, mi compañera sigue enfermita, pero me está poniendo toda la onda. Pero chicos, si ustedes quieren, la semana que viene, digamos, porque tenemos clase el 16 y tenemos clase el 17. Si quieren exponer el 16, que es para que estén en condiciones de Camila, yo no tengo ningún problema, ¿no? Para eso están esas dos fechas.